Señor, gracias porque nos das la oportunidad del día de hoy de venir a tu palabra y a través de tu palabra poder conocer tu voluntad y lo que tú quieras decirnos el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, convierta un texto escrito en algo vivo en nosotros, que eche raíz y que dé fruto, que no sea letra muerta, sino lo que es en verdad tu palabra, esta semilla incorruptible, este martillo que puede quebrantar la piedra, esta espada que pueda atravesarnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Hasta aquí hemos visto una etapa de la nación de Israel que digamos, está haciendo una transición del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía, en el que Saúl ya es el rey, aunque no existe una estructura de gobierno monárquica, ¿no? De hecho, algunos capítulos atrás lo vimos todavía trabajando en su campo cuando vino esta noticia de una invasión a la ciudad de Jabes. Eh, y hasta ahora no hemos visto a Saúl tan mal. De hecho, incluso podríamos decir que hemos visto a Saúl con humildad, hemos visto a Saúl, pues incluso eso, ¿no? Teniendo poco un concepto de sí mismo bastante acorde, regresó a trabajar, no está esperando que le sirvan, pero en el capítulo 13 comenzaremos a ver qué es lo que hay en su corazón. Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 11 más bien, tiene esta gran victoria sobre los amonitas. Y, y el capítulo 12, el pueblo entero lo ha reconocido. Ahora sí, el pueblo entero íntegro dice, este es nuestro rey. Y el capítulo 13 sucede un tiempo después. No está muy claro cuánto tiempo después. Algunos manuscritos dicen cuando ya había reinado un año. ¿Mm? Algunos manuscritos comienzan diciendo Saúl tenía 40 años, otros dicen Saúl tenía 30 años, entonces está un poco difícil establecer la línea exacta del tiempo, pero no importa realmente para los hechos, no importa si es un año, un par de años más, lo que importa es que Saúl ya está reconocido como rey y comenzó a hacer algo, dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. Saúl lo que hace es organizar un ejército. Hasta ahora, como habíamos visto, la nación no se entendía como una nación entera. Eran como clanes integrados, pero no era una nación. No tenían un ejército. Cuando había un problema, pues los hombres salían y peleaban, pero no había un ejército. En cambio, aquí Saúl, permíteme decirlo así, organiza un ejército profesional, es decir, dedicados a eso. Y toma 3000 hombres escogidos, un poco cumpliendo lo que Samuel les había advertido. ¿Te acuerdas que Samuel les había advertido? Este rey tomará de sus hombres y los pondrá como su propio ejército. Y, y lo hace. Organiza su ejército con 3000 hombres. Había 1000 con él en Micmas, 1000 en Betel, como en la parte montañosa, y 1000 con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán, que todavía no nos lo han presentado, pero Jonatán es el hijo de Saúl. Es un hijo que, por lo que se ve, ya está en una edad madura, no es un niño, está conduciendo un ejército. Y Jonatán es un hombre completamente distinto a su padre. Poco a poco iremos viéndolo y te vas a enamorar de Jonatán. Es un hombre íntegro, un hombre valiente. Lo vamos a ir conociendo sobre todo la próxima semana cuando entremos al siguiente capítulo. Versículo 3. Bueno, ponen el ejército, lo tienen distribuido así. ¿Por qué? Porque había en ese momento, los amonitas ya no estaban atacando más,
Pero sí los filisteos van a ser una espina en el costado de la nación de Israel por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y lo que hacían los filisteos, que tenían un desarrollo tecnológico mucho más grande que el del pueblo de Israel, también era una nación que ya se entendía como nación, lo que les daba una gran ventaja. Eh, pues digamos que invadían territorios de Israel. Imagínate que tú eres un judío y ahí estás cosechando, ¿no?, tu trigo, tu cebada, y cuando ya está todo cosechado, viene una guarnición, un pequeño ejército, digamos, unos hombres armados, un grupo importante, pero no todo un ejército, vienen y te dicen, nos vamos a llevar un cuarto de la cosecha. Y tú dices, ¿por qué? No, eso no está bien. Ok, pues nos vamos a llevar la mitad de tu cosecha. No, pero es que no. Ok, 3 cuartos de tu cosecha. Ok, no digo nada. Y así se aprovechaban del pueblo, así tomaban cosas. Y el pueblo estaba sojuzgado, estaba sometido. Y por supuesto, los filisteos podrían decir, qué buena onda Israel. O sea, nos permiten tener todo lo que ellos cosechan. Ya Saúl es el rey, organiza este ejército de 3,000 hombres y los pone como a patrullar. Están en 3 lugares distintos. Y uno de esos grupos está con Jonatán, versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. O sea, Jonatán lo que hace, topa con una pequeña guarnición, no todo un ejército, pero con una pequeña guarnición, y los derrota. Y esa noticia corre hacia la nación filistea, y de pronto empiezan a darse cuenta, oye, los judíos se están rebelando, ya no se dejan robar tan fácilmente. Ahora, Jonatán creo que es una persona que está convencido de que tiene que defender a su pueblo. No está jugando a la guerra. Sabe que hay un enemigo y no está dispuesto a perdonar al enemigo. Entonces por eso ataca. Pero ¿qué hace Saúl? Versículo 3, ahí a la mitad dice, e hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también decían que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl hace tocar la trompeta, una especie de diana para congregar a la gente por todos lados, ¿no? Va un heraldo por toda la nación tocando la trompeta y llamando a la gente. Pero ¿sabes cuál era el mensaje? El mensaje era, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Será eso verdad? Claro que no. La verdad era que Jonatán había atacado. Jonatán había triunfado. Saúl solo se está colgando la medalla ajena. Él se está llevando el crédito, y no solo se está llevando el crédito, sino se está llevando el crédito de su hijo. A veces es un nivel tan bajo de estar celoso de su propio hijo y querer aprovecharse de su propio hijo. Y empieza Saúl a revelar cuál es su corazón. Hasta ahora aparentaba una humildad, pero ya que está en el poder, empiezan a surgir los verdaderos colores del corazón de Saúl. No solo eso, sino que dice al final del verso 4, se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl empieza a reunir a la gente en pos de sí mismo, es decir, ahora él es el protagonista. Y eso siempre es peligroso. Siempre es peligroso cuando cualquiera de nosotros desea o se presenta como el protagonista de algo. Ahora, eso es muy normal, todos tenemos esa tendencia. Todos tenemos esa necesidad de que se hable de mí, que se hable de mí. Eh, Como dicen por ahí, no me hables de vos, no me hables de tú, no me hables de usted, háblame de mí, ¿no? Siempre está ese ego en nuestro corazón. Y Saúl
Tiene eso y tiene el poder. Tiene la capacidad de mandar a un heraldo para que diga, yo he derrotado. Por supuesto, si Jonatán hubiera sido derrotado, Saúl no hubiera dicho, vayan a hacer el pregón, ni nada. Todo se trata de él. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Por supuesto. O sea, hasta ahora no peleaban con ellos porque los judíos no presentaban resistencia. Pero ahora que están presentando resistencia, viene un gran ataque. Y fíjate qué tan grande. 30,000 carros. Algunos eruditos dicen que este debe ser un error de alguna transcripción, algún error de interpretación, alguna cosa así, porque es muy poco probable que en ese tiempo haya un ejército con 30,000 carros. Sería una barbaridad excesiva. Es imposible que hubiera 30,000 carros de guerra, ¿no? Lo más probable es que sean solamente 3,000 y que en algún momento hubo un error y se cambió. Porque además dice que hay 6,000 hombres de a caballo. Entonces sí tiene sentido, ¿no? 3,000 carros, 6,000 hombres, o sea, 2 por cada carro, uno que conduce, el otro que pelea. Es bastante lógico. Y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, es un ejército grande. Y los israelitas no tienen ni el avance tecnológico, todavía no tienen el ejército y todavía no están tan integrados como para defender eso. ¿Sabes a qué me recuerda? A nosotros. Dice la Biblia que estamos envueltos en una guerra espiritual, en una guerra que sucede todo el tiempo alrededor de nosotros. Nuestra guerra no es, dice Pablo, contra carne ni sangre. Mi enemigo no es mi esposa, o tu esposo, o tus hijos, o tu jefe, o tu vecino, sino que nuestro enemigo es alguien que dice, son principados, son potestades en las regiones celestes. Ese es el enemigo. ¿Y sabes qué? Cuando tú estás rindiéndole tributo al enemigo, a veces hay como una especie de sentimiento de paz. Te acostumbras. Sí, te roba todo. Te destroza todo. Te arrebata todo. Pero hay una paz falsa. ¿Nunca has oído de alguien que dice, no, mira, yo le entregué mi vida a Cristo, comencé a leer mi Biblia y todo empezó a ir mal? Por supuesto, vino el ataque. Pero si no tienes ningún tipo de ataque, yo sospecharía de dónde estás parado. Siempre va a haber oposición. Ahora, hay dos opciones. Hacer la paz con el enemigo y ceder terreno o pelear. Jonatán era de los que peleaba. Él sabía, esto es una guerra. En cambio, Saúl, ¿te acuerdas dónde estaban? Versículo 2 dice, escogió 3,000 hombres, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas. Saúl estaba en Micmas, este pueblo. Ahora bríncate al versículo donde nos quedamos, versículo 5. Pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Cómo es que acamparon ahí si ahí estaba Saúl con 1,000 hombres? Pues es que ya no estaba ahí Saúl. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Saúl dijo, no, entre negociar y morir, mejor negociamos. Es mejor que se diga, aquí corrió que aquí murió. Y Saúl no está dispuesto a colgarse las medallas de otros triunfos, pero no está dispuesto a pelear. Entonces, no solo ahora los filisteos han avanzado, sino que fíjate lo que empieza a suceder. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, pues sí, o sea, si el rey está corriendo y a lo mejor con alguna excusa de que tenemos que reagruparnos allá, pero está cediendo terreno. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, donde sea que te puedas meter, ahí se fueron a meter. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad.
el Jordán era como una frontera natural. Si tú recuerdas, digamos, siempre me hago bolas como está, digamos, viendo desde este punto de vista, desde tu punto de vista, el río Jordán corre así. De este lado está lo que sería Tierra Santa y el Mar Mediterráneo, Tierra Santa, río Jordán, y al otro lado había un pedazo que era de Rubén, Gad y Manasés, pero luego ya es territorio enemigo. Entonces los filisteos vienen de aquí de la costa y ellos salieron, se fueron, cruzaron el río, están escapando por todas partes, básicamente. Y dice que Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Claro, estaban esperando que él los defienda. Su rey tenía que defenderlos. Para eso escogieron rey. Pero es que el rey no cambia las cosas. El pueblo tenía miedo. Había pedido un rey para que los libre de las batallas, pero su rey está escapando. Y creo que yo me puedo identificar mucho porque muchas veces yo lo que quiero es un cambio de circunstancia. No tengo rey, pero cuando tenga rey voy a ganar las batallas. Ya tengo rey y sigo perdiendo. No sé qué, cuando me suban el sueldo, cuando me asciendan en mi trabajo, cuando me compre mi teléfono nuevo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos ya se vayan, o sea, y siempre anhelamos un cambio de circunstancia, como si el cambio de circunstancia pudiera traer algún alivio. El pueblo de Israel no necesitaba un cambio de circunstancia, necesitaban cambiar ellos. Necesitaban regresar a confiar en el Señor. Tenían que haber dicho: Señor, nos arrepentimos, por favor, tú sé nuestro rey. Saúl, discúlpanos por haberte hecho pues perder tu tiempo, pero ya lo pensamos bien, nuestro rey va a seguir siendo Jehová. Pero no hicieron eso. Se aferraron a su plan. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces está en Gilgal esperando y no se nos dice cómo, pero evidentemente tuvo alguna comunicación con Samuel. Y Samuel le dice: espérame en Gilgal 7 días, ahí voy a ir. Se entiende por el contexto que eso es lo que pasó. Y él está ahí esperando y Samuel no llega, y Samuel no llega, y Samuel no llega. El asunto de Saúl es que a él le urge limpiar su honra. Dice ahí al final del verso 8 que el pueblo se le desertaba. Pues sí, la gente se estaba empezando a atemorizar, el ejército, porque de alguna manera ellos pensaban: el elemento sorpresa está a nuestro favor. Ellos son un ejército muy grande, si dejamos que se organicen nos van a hacer pedazos, pero si atacamos rápido tal vez tenemos alguna oportunidad. Pero Saúl está esperando y entonces la gente se desespera y se va. Y eso lo está viendo Saúl, se le está yendo de las manos. Claro, si los llevó tras sí, él los tiene que sostener. Si Dios es el que trae, Dios es el que sostiene. Si tú eres el que traes, es tu tarea mantenerlos. Funciona en todo. Si tú conquistas a una chica, pues te va a tocar conquistarla para siempre. Si tú esperas a que el Señor la ponga a tu lado, el Señor se va a encargar de tenerla a tu lado para siempre. En todos los sentidos. Ahora, por lo que veremos, Saúl estaba esperando a Samuel para cumplir un trámite. No estaba esperando en Dios, sino estaba esperando a Samuel. Y por eso no puede aguantar más. Tiene que hacer un trámite. Hay una diferencia entre esperar algo y esperar en Cristo. Cuando esperamos en el Señor, esperamos con paciencia. Cuando esperamos algo, necesitamos que eso se cumpla. Es como que tú le digas a tus hijos: oye, no vas a ver tele 2 días. Y, ok, bueno, está bien, es el castigo, está bien. Pasan 2 días, ¿ya puedo ver tele? No pensaron nada, la idea del castigo era que pudieran meditar y reflexionar que el pecado trae consecuencias y muchas cosas, pero ellos solo están esperando un tiempo, un plazo, un trámite.
Y así está Saúl. Tiene que esperar a Samuel porque Samuel tiene que presentar un sacrificio y no llega y se desespera, ¿no? Eh, Perdió una gran oportunidad Saúl. Pudo en este momento hablarle al pueblo y decirle: señores, las cosas están difíciles y Samuel no ha llegado, pero nosotros confiamos en el Señor. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que hace, que toma del polvo y convierte. O sea, pudo haber hablado al pueblo y haberle animado a confiar en Dios en vez de que, o sea, si se están yendo es porque tienen temor. ¿Qué necesitan? Recordar quién es su Señor. Perdió su gran oportunidad Saúl. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Oh. Hay varias cosas acá. Número uno, ¿tú te acuerdas hace algunos capítulos cuando Saúl está buscando las burras que se le perdieron a su familia? Se encuentra con están buscando luego a Samuel para preguntarle y se encuentran con unas chicas y las chicas le dicen: el profeta, sí, sí, viene por acá. Y todos lo están esperando porque él tiene que hacer el sacrificio y entonces después ya todos pueden comer y todo. Era conocido, era sabido que el que tenía que presentar el sacrificio era Samuel. Por otro lado, en esta conversación que no está registrada, pero que evidentemente hubo entre Samuel y Saúl, Samuel le dijo: ve y espérame a que yo presente el sacrificio. Pero Saúl no espera. Y entonces dice: ok, si para entrar a la batalla antes de que se me vaya más gente tengo que hacer un sacrificio, pues presentémoslo de una vez. Y órale, va, hace su sacrificio y tal vez está todavía manchado en la sangre cuando viene Samuel. Verso 10. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle. La palabra saludarle es una traducción no muy afortunada porque la palabra en hebreo es bendecirle. O sea, Saúl ya sabe que es el rey y ahora que ya, oye, pues me salió bien padre mi sacrificio, mi holocausto, hasta me nacieron unas palabras y ahora piensa que él es también un sacerdote. Y cuando viene Samuel, lo bendice. Y esto tal vez no se nota mucho, pero en Hebreos dice que sin excepción el menor es bendecido por el mayor. O sea que cuando Saúl está saliendo a bendecir a Samuel, es como que se está poniendo por encima de Samuel. Bueno, tú eres profeta, yo ya soy rey y acabo de darme cuenta que tengo un talento para el sacerdocio. Él está totalmente enfocado en sí mismo. Entonces, verso 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? La pregunta es muy clara. ¿Qué has hecho? No le pide explicaciones. A ver, explícame por qué hiciste. Sino que directamente le está dando la oportunidad de que confiese. Pudo haber dicho: me desesperé, la regué, pequé. Pudo haber dicho todo eso. Si se hubiera esperado una hora, un minuto. Porque no es que, ok, Samuel dijo: voy en 7 días, ya son 7 días y no ha llegado, pues hagamos el sacrificio, pero todavía está en el plazo, porque ahí viene. Si hubiera esperado un poquito más. Ok, no esperó. Entonces si hubiera confesado. Cuando Samuel le dice: ¿qué has hecho? Fíjate la respuesta de Saúl. Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, no es
Mira, aclaremos las cosas, Samuel, le dice Saúl. No es mi culpa. El pueblo se me estaba yendo. Es culpa de ellos. Ellos no tienen fe, ellos no tienen valor. Número 2. Que tú no venías dentro del plazo señalado. Es culpa tuya, Samuel. Si tú hubieras llegado a tiempo, yo no hubiera tenido que hacer esto. Es culpa del pueblo, es culpa tuya. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Es culpa de Dios que no nos está cuidando porque ahí están los filisteos aquí. ¿Qué voy a hacer yo en un mundo donde hay tantos imperfectos? Pues tuve que hacer el sacrificio. Perdió la oportunidad de guiar al pueblo a la fe en el Señor, perdió la oportunidad de mostrar paciencia y confianza en el Señor, perdió la oportunidad de confesar su pecado. Y uno más digo, ¿cuánto me parezco? Teniendo la oportunidad de mostrar confianza en el Señor, teniendo la oportunidad de enseñarle a otros a confiar en el Señor, a mis hijos, a mi esposa. ¿Cuántas veces pierdo incluso la oportunidad de confesar mi pecado y de decir, sí, la regué, estoy mal? Fíjate en el versículo 12, cómo comienza, ¿no? Le dijo, el pueblo se desertaba, tú no llegabas, los filisteos estaban aquí a la vuelta de la esquina. Verso 12, me dije, ¿con quién está hablando? Consigo mismo. Me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí. Ah, caramba, ahora resulta que es una guerra contra Saúl. Ya no le importa el pueblo. No le importa si la gente que va a pelear con él, algunos van a morir y van a quedar después viudas y van a quedar huérfanos. A él le interesa a él mismo. Van a venir contra mí. Samuel, a ti no te preocupa lo que me vaya a pasar a mí. Están viniendo a atacarme y tú llegas tarde y te molestas porque hago un sacrificio. Qué poco sensible eres, Samuel. Qué enajenado está Saúl. Vienen contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. A ver, démosle un aplauso a Saúl. Estamos agradecidos con la vida de Saúl, ¿no? Qué cosa maravillosa, Saúl. Qué triste. Todo enajenado y ensimismado. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Estás como loco. Es que está como loco. Cuando nos ensimismamos, es, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy jocoso, pero muy claro. Yo desde niño tocaba en distintas cosas y me presentaba siempre en el Teatro de la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich en Santa Cruz, ahí en Bolivia. Y pues, alguna vez tocando con la orquesta, pues yo tocaba el violonchelo y tocábamos y pues la gente al final aplaude, ah, muy bien, bravo, qué bonito y no sé qué. Y terminando el concierto, por la puerta hacia los camerinos vienen generalmente los profesores, los maestros, la prensa, ¿no? Y vienen y te saludan, felicidades, 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 vienen los compañeros, sí, qué bonito, felicidades. Y entras en un plan en el que todos están ahí para felicitarte, tu mente hace ese clic. Entonces yo recuerdo una vez que estaba ahí y pues pasaba la gente y felicidades, gracias, no, gracias, no, no, tú eres la estrella, gracias, no, tú, por favor, no, basta, basta. Y recuerdo que alguien vino y me dice, oye, ¿dónde está el baño? Yo, gracias, gracias. Ya, tu mente está completamente ensimismada y actúas como loco. Y así está Saúl. Y Samuel le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea que Saúl sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo supo? No se nos dice. Tal vez Dios mismo se lo mostró. Tal vez Samuel se lo dijo. Tal vez alguien le leyó la ley que decía que el rey no era rey y sacerdote al mismo tiempo. No se puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero Saúl lo sabía. Y Samuel le dice, has actuado como loco. Ahora Jehová hubiera confirmado
tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl, pudiste haber sido rey y que hubiera un linaje tuyo, pero no eres. ¿Sabes cuál es el problema? Es como si le dijera, el problema no es el sacrificio. Porque David también va a ofrecer sacrificios y después Salomón, incluso cuando se inaugura el templo, él ofrece sacrificios. Y Dios es bueno para perdonar hasta nuestras metidas de pata más grandes. Ese no es el problema es el corazón de Saúl. Es algo mucho más profundo, más difícil de ver y mucho más peligroso. David pecó. Antes de ser rey se convirtió en un merodeador, en un asaltante y un homicida y vivía aniquilando pueblos enteros. Después de ser rey, David cometió homicidio, adulterio. Pero cuando vino alguien y lo exhortaba, lo único que decía es: pequé contra Jehová. Es un asunto del corazón. Y Saúl está tan ensimismado que no puede verlo. O sea, le está diciendo: no vas a terminar tu reinado, va a ser cortado. No lo está desechando, Dios no lo está desechando como hombre. Dios todavía lo ama y le va a seguir dando oportunidades, pero ya lo ha desechado como rey. Y a partir de aquí Saúl sabe que él no será más rey. Está determinado que habrá otro rey de otro linaje, no su hijo. No es que cederá su trono a su descendiente, a su heredero, no, sino que otro tomará el reinado, alguien con un corazón como el corazón del Señor. ¿Y qué hace? Versículo 15. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. ¿Qué? No hace nada. No se arrepiente, no dice: oh, la regué, perdóname, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para limpiar mi corazón? ¿Qué puedo hacer? No dice nada. Dice: ok, pues entonces, ¿dónde nos vamos a poner para la guerra? Porque vas a presentar el holocausto o ya no. ¿Ya cuenta el mío o el tuyo? ¿Vas a hacer uno? Porque si vas a presentar el holocausto, pues de una vez, porque tenemos planes, tenemos cosas que hacer. No le interesa. No le interesa ni la voluntad de Dios, ni el corazón de Dios, no le interesa nada. Qué terrible. Y qué terrible podría ser que cualquiera de nosotros esté como Saúl. Que haya empezado poco a poco a endurecerse, a pensar que se trata de uno mismo. Vamos a ver la última parte. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Ya se habían ido muchos, solo le quedaban 600. Y Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, donde estaban primero, ahí habían acampado, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Ahí se separaron en 3 ejércitos para cubrir más terreno y poder atacar mejor. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, eso es por el norte. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Jorón, eso es por el oeste. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto, es por el este. O sea, ahora ya no solo tienen un frente enemigo, ya tienen 3. Si hubiera esperado Saúl. Y eso, fíjate, la Biblia a veces pone unos detalles que parecería que no tendrían sentido. Y no tienen sentido cuando se escribieron, pero desde ahora los vemos con mucha lógica. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asadón, su hacha o su hoz. O sea, ya desde antes, ¿no te acuerdas que te decía que los tenían dominados?
cualquier herrero que habría, lo quitaron. De modo que no tenían el herrero es el que trabaja el hierro. Podían tener espadas de bronce, seguramente, y piedras y palos, pero, pero no de hierro, que es mucho más fuerte. O sea, el hierro contra bronce, pues gana el hierro sin ningún problema. Entonces, lo que tenían eran armas mucho más débiles. No tenían herrero y tenían que ir hasta la tierra del enemigo. Oye, ¿me puedes afilar mi arado? ¿Me puedes afilar mi asadón? Mira, se me rompió una hacha. ¿Será que tenían que ir a pedirle al enemigo? Y dice que el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y como que lo lees y dices, ¿y eso qué? Nomás nos muestra que estaban de mal en peor. Sí, pero también nos muestra algo desde nuestra perspectiva. Cuando tú haces un pacto con el enemigo, como tenía el pueblo de Israel, porque el pueblo filisteo los tenía dominados, lo primero que pierdes es la espada, la capacidad de tener tu espada, la palabra. Y no tienes con qué defenderte. Y no tienes con qué echar tierra para cultivar y sembrar. Y ahí tienes una vida sin fruto. Es inevitable. Las personas que comienzan a dejar de leer su Biblia, poco a poco empiezan a deslizarse. A veces no es inmediato, a veces puede durar años. Pero al final siempre será el resultado. Porque eso es lo que hace Satanás cuando toma control de nuestra vida, nos arrebata la espada. ¿Qué hacer? Pues ya no le rindas tributo a Satanás. No tienes por qué obedecerle. Toma la espada. Cava, siembra. ¿Se me va a venir un ejército entero? Sí, pero como se decía en los 60s, Jesús y yo somos mayoría. Con Cristo es suficiente. También tiene que ver el orgullo. Porque, ¿por qué dejo de leer mi Biblia? Porque creo que no lo necesito. Antes, cuando me quedé sin trabajo, sí, oraba y leía mi Biblia y sí, pero ya tengo trabajo, ya no necesito. Es como si confiara en mis piernas para caminar. En inglés, hace años leí una frase que dice, "The proud don't pray". En inglés suena bonito, pero el significado es el mismo. En español quiere decir, el orgulloso no ora, porque piensa que no lo necesita. Saúl era un orgulloso. Él pensaba que tenía que guardar su nombre, por eso se colgaba las medallas ajenas. Él tenía que establecer su propio reino. Llevaba a la gente en pos de sí mismo. No tenía fe. ¿Cómo podría tener fe? Sin la palabra no hay fe. La fe en Hebreos 6 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia son dos pies. Fe es la capacidad de de creer lo que Dios ha dicho. La paciencia es la capacidad de esperar lo que Dios diga en el tiempo de Dios. Si tú tienes fe pero no tienes paciencia, en realidad es una fe inservible. Si tú dices que tienes paciencia pero no tienes fe, pues estás esperando nada, así, no más. Fe y paciencia es lo que tienen los creyentes para caminar. Porque Dios ha dicho fe. En el tiempo que Dios decida, paciencia. Porque Dios ha dicho y Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Fe.
pero su tiempo no es el mío y sus caminos son más altos que los míos, y Él siempre está en su momento perfecto y puedo esperar paciencia. Y así caminamos con fe y paciencia. El orgullo no te deja recibir la reprensión. Siempre te pone a decir excusas. No, es que yo, lo que pasa es que lo que pasa es que yo, no, cuando tú. El orgullo te aparta de la capacidad de poder ser restaurado y decir, sí, la regué, perdón, pequé, y recibir el perdón y la restauración de Dios. No dejes que Satanás te quite la espada. El Señor ha puesto una en tus manos y Él quiere hablarte. Humillémonos delante de su mano. No seamos como Saúl, sino como Jonatán. ¿Cómo es eso? La próxima semana lo veremos. Vamos a orar. Señor, gracias porque aun si hemos tropezado tanto y hemos sido rebeldes a tu reprensión y hemos sido orgullosos, echándole la culpa a todo el mundo y sin leer nuestra Biblia y sin orar porque pensamos que no es necesario, y aun si todo eso fuese cierto, Señor, el día de hoy tú pones una nueva oportunidad para venir ante tus pies, humillados y humildes, y clamar delante de ti por misericordia. Que, Señor, tú extiendas tu mano sobre nosotros y nos permita ser levantados de nuestro pecado para estar caminando contigo, Señor. No permitas que pactemos por un poco de paz, que pactemos con el pecado, con el enemigo, sino que aunque venga la guerra, Señor, queremos estar contigo, porque sabemos que tú has triunfado ya en la cruz. Danos fe y paciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.